Bien, mis amados hermanos, en la última clase que estuvimos, ¿no? Observamos el final de lo que es esta parte sobre la misericordia de Dios, la vimos en armonía con su soberanía y comenzamos a hacer una pequeña pincelada sobre la bondad de Dios y es lo que vamos a entrar hoy, ¿ya? Y mi, mi idea es que hoy día podamos, ojalá, abarcar todo lo que es la bondad. Recuerden que cada atributo es un tema en sí mismo. Ya cada atributo podríamos estar hablando bastante tiempo de cada uno de ellos, pero estamos dando más que nada puntos estructurales para sobre ellos cada uno de nosotros tener un estudio más profundo, ya eh, y de asimilación más rápida, ¿no? De lo que son cada uno de los atributos del Señor. Es así como hemos visto ya, entramos ya en este bloque de estos atributos que son eh, los que llevan a nuestro Dios a ser ese ser trascendente, ese ser perfecto, ese ser independiente, a ser un ser también que se relaciona con sus criaturas, ¿ya? En este caso con nosotros, sus hijos. Vimos el amor, vimos la justicia, la santidad de Dios y terminamos la semana pasada de examinar la misericordia de Dios. Así como la misericordia de Dios está unida íntimamente al amor, ya la bondad de la misma manera. Así que vamos a entrar a ver la manifestación de este ser magnífico, ya que es nuestro Dios, nuestro Padre, y vamos a enfocarnos entonces en la bondad de Dios. Salmo 136, ¿no? Lo vimos, ¿se recuerdan? Evocando la alabanza del pueblo de Israel, ¿no? sobre el Señor. Eh, y, y lo importante fue que logramos entender que se relaciona claramente la bondad de Dios con su misericordia, ¿no? Eh, lo más importante es entender de que todo esto nos va mostrando a Dios de la forma que Él quiere que lo veamos, que esto es muy importante ya para mis hermanos que van sumándose a nuestros estudios. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta, ¿sí? Eh, estas bases, ¿sí? Estas bases sobre las cuales estamos edificando nuestro estudio. Así que, eh, ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son, primero que nada, que nos acercamos a un ser que es inefable, inescrutable. Por lo tanto, él siempre va a estar más allá de lo que nosotros podamos comprender o entender, siempre. Si nosotros llegamos a conocer algo de Dios, tenemos que estar seguros de que Dios está mucho aún más allá. Si acompañamos a Dios en alguno de sus atributos, va a llegar un momento en que por nuestra limitancia humana vamos a llegar a un punto, pero el Señor va a seguir caminando hacia adelante, ¿sí? Sin, sin ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a Él se le define con la infinitud, un ser infinito, ¿no? Esa es la primera base. La segunda es que estamos aprendiendo esto no solo por aprenderlo, esto tiene que tener una base de, de asimilación de lo que estamos aprendiendo. Nos tiene que transformar el conocimiento, nos tiene que afectar. ¿Ya? La idea de cada estudio bíblico, y con mayor razón porque nos propusimos hacerlo por esta razón, ¿no? Es que la palabra del Señor, el conocer a Dios, nos vaya transformando de una forma poderosa, vaya transformando nuestra mentalidad, nuestra visión de Él, ¿sí? Así que esos son los pilares que tenemos que tener muy en cuenta. Y el tercer pilar es que cada uno de los atributos son la manifestación de la esencia de Dios. Por lo tanto, no hay ningún atributo, uno que sea más importante que el otro. Aquí no hay una pelea entre ellos. Los seres humanos podemos hacer distinción, ¿ya? Nos podemos abanderar, pero cada uno de esos atributos están perfectamente relacionados unos con otros porque son la manifestación de la misma esencia, del mismo ser que es nuestro Dios. Así que, en base a estos tres fundamentos, ya lo infinito que es Dios va más allá de nosotros. Segundo,
que esto nos transforme, nuestra mentalidad, nos afecte nuestra forma de vida, y por último, todos los atributos son parte de la esencia de Dios. Base a esto, entramos entonces en la bondad de Dios. ¿Sí? Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Sí, Dios es bueno. ¿Ya? Veamos un poquito a qué nos referimos con que Dios es bueno. ¿Ya? Para nosotros alguien bueno es alguien que produce cosas buenas. Un árbol bueno es aquel que produce buenos frutos, ¿no? Una persona buena es una persona que actúa con bondad, pero también es una persona que las cosas que hace son buenas ya en sí. Eh, Dios es bueno, pero al igual que con su misericordia y con su amor, ser bueno muchas veces no significa lo que como seres humanos tenemos o entendemos por bondad. Entonces necesitamos, al igual que con su amor, al igual que con su misericordia, necesitamos examinar la bondad de Dios bajo los parámetros de Dios y no los nuestros. Ya es aquí donde nosotros necesitamos acercarnos a la palabra del Señor y descubrir qué significa que Dios sea bueno. Entremos entonces con las ideas y con la enseñanza, más que ideas, sí, con los puntos que Dios nos demuestra en su palabra. ¿Ya? Debido a la traducción de palabras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, necesitamos entender que al hablar de bondad de Dios, estamos hablando, sí, mucho más allá de lo que españolamente podríamos definir como bondad, ¿ya? Y en ese sentido, la bondad se manifiesta aún en nuestro idioma, ¿no? Tiene relación con esto, tiene relación con la amabilidad, ¿sí? Tiene relación con la benignidad, ¿sí? Tiene relación con la generosidad y tiene relación con la benevolencia, ¿sí? Son todas palabras españolas, ¿ya? Cada una con su significado, pero están todas estrechamente relacionadas. Y en la idea de la bondad de Dios, ¿sí? Como Dios se ha revelado, están todas relacionadas, ¿ya? Eh, Así que nos encontramos con todas estas ideas cuando hablamos de la bondad de Dios. Un ser amable, qué lindo, ¿sí? Que tiene una forma de actuar amable, que es tan diferente como muchos creen que él es, ¿no? Eh, Me complica cuando hay hermanos que se identifican, ¿no? Eh, con Juan el Bautista, ¿sí? No es malo identificarse con un hombre y una mujer de Dios en la Biblia, no es malo. Creo que el problema está cuando estamos equivocados, ¿por qué nos identificamos con ese personaje, no? Y hay hermanos que se identifican con Juan el Bautista, ¿por qué? Porque era el predicador, ¿sí? Que decía, el hacha está puesta, ¿no? Exactamente, entonces les gusta esa forma ya media aguerrida de Juan, de decir la verdad, no importa las consecuencias. Eh, entonces, cuando se admira a Juan el Bautista por eso, ya yo creo que tenemos un problema. Aparte que eh, en nuestro gran referente nunca va a ser ni Moisés, ni Juan, ni Pablo, ni Débora, ya, ni Ruth, sino el Señor Jesucristo. Hoy día Él es el real referente, ¿no? Cuando el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, él lo decía en el sentido que también lo dice clara y directamente, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. O sea, es como que Pablo dijera, si ustedes creen que imitar a Cristo es difícil, bueno, imítenme a mí, yo imito a Cristo. Así que se pueden dar cuenta que no es algo imposible, ¿ya? Bien, entonces, Dios es amable, Dios es benevolente, ¿ya? Dios es benigno y es muy, muy generoso, ¿ya? En su forma de actuar. Eh, Así que todo esto tiene que ver con la bondad de Dios. Lo otro que tenemos que entender sobre la bondad de Dios es que es una bondad activa, no pasiva. O sea, lo es también pasivamente. Dios es bueno sin hacer nada. Por esencia, Él es bueno, ¿ya? Pero tenemos que entender de que no solo lo es pasivamente, lo es también activamente. Él está haciendo, porque Él es bueno, Él hace cosas. La bondad suya lo motiva a actuar, ¿ya?
Y aquí tenemos claramente que todo lo que hace entonces, él actúa para bien de los seres que él ama, de los seres en los cuales él enfoca su bondad, ¿sí? Siempre es con el fin del bien, del objetivo de su bondad, ¿no? Ahora, este bien puede ser inmediato en algunos casos, ¿sí? Pero también puede ser ulterior. ¿A qué me refiero? Que al fin, sí, al fin de la historia se va a manifestar ese bien. Doy un ejemplo para que nos quede claro lo que acabo de decir de una forma más práctica. Job, ¿sí? Eh, la forma en que Dios permitió que se desarrollaran los eventos en la vida de Job, nadie en su sano juicio hubiera creído que era por bondad. O sea, tenemos que ser sinceros en eso, ¿no? La pérdida de todo lo que tenía, más allá la muerte de sus 10 hijos, así de una, sí, la única persona que le quedaba en el mundo de su intimidad familiar era su esposa y su esposa casi lo maldijo, ¿no? Llegan sus amigos que se supone que lo iban a consolar y terminan golpeándolo, ya, emocionalmente, espiritualmente, de una forma muy tremenda. Y todo esto, o sea, ¿quién puede ver bondad en eso, no? Nadie. Y no es malo que uno diga, no, en eso no hay bondad, por supuesto que no hay bondad. Y con eso no estamos enjuiciando a Dios, no, porque la bondad de Dios se manifiesta para el bien del ser humano, ¿ya? En el sentido de que hay veces que se va a producir después, ¿cierto? Al final de la historia, como un epílogo. Y esto fue lo que pasó con Job. Su tiempo de prueba terminó en qué? Terminó en un acto profundo donde Job reconoce a Dios, ¿ya? Toda esa incertidumbre que tenía Job desaparece y Job se inclina ante Dios y nacen estas palabras maravillosas de Job, ¿sí? En que en ninguna parte nosotros vemos a Job diciendo, no, Señor, yo me arrepiento no creía que era bueno, pero ahora veo tu bondad, ¿no? Pero en las palabras de Job, en eso de que de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, cualquier persona que ama a Dios entiende este lenguaje. ¿Sí? Lo entendemos, ¿no? Y es lo que uno quiere. Ahora, no a la manera de Job, Señor, por supuesto. Eh, ojalá ocupa otro camino, ¿sí? Invéntate, tú eres tan ingenioso, Señor, invéntate otro medio, pero yo quiero el mismo fin de Job, ¿sí? Pero no por el camino que transitó Job. ¿Y cuál es el mismo fin de Job? Es poder experimentar cada vez que avanzo en mi vida junto a ti, hoy te conozco más que ayer. Esa es la idea de las palabras de Job. Antes yo te conocía de una manera, pero hoy día te conozco a un nivel superior y para mí eso, yo me quedo callado ahora, dijo Job. Ya no hablo más, me humillo eh, en ceniza, ¿sí? Eh, y ahí me quedo, ¿no? Y ahí fue cuando Dios viene con todo, manifiesta el resto de la consecuencia de su bondad. Pero Job ya había logrado entender, ¿sí? Que todo lo que él pasó había un propósito. Y eso es lo fantástico y lo maravilloso de la bondad de Dios. Entonces, la bondad de Dios se manifiesta inmediatamente en algunos casos. No sé, por ejemplo, cuando alguien le pide, está enfermo y Señor, por favor, sana, y se produce el milagro, ¿no? Rápido. Hay otros casos donde no, donde hay un proceso, ¿no? Y ese proceso al ser humano lo puede hacer dudar de la bondad de Dios. Pero tenemos que entender que también muchas veces la bondad de Dios está actuando en el proceso para producir ese bien, que es el bien final, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, queridos hermanos. En el Nuevo Testamento hay una visión en que el Señor Jesucristo nos la enseñó de que hay un bien, y yo sé que esto no le gusta a todo ser humano, pero hay un bien final proyectado hacia la eternidad, o sea, cuando estemos con Él. Vamos a Marcos, por favor, hermanos. Leamos un poquitito esto. Les digo inmediatamente. Ayúdenme, los capos, a ver. Acá está. Marcos capítulo 10, sí, efectivamente. Sí, vamos a ver esta historia, el final de la historia del joven rico. Marcos 10, 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto les digo que no hay ninguno
que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, esposa, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con, con persecuciones, ya. Eso lo añade Marcos, ¿no? No lo tiene Mateo. Y dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Y aquí es donde se suscita el tema de la vida eterna. Juan dice que los que hemos creído ya tenemos vida eterna. ¿Sí? A todos los hermanos que estoy viendo aquí, a los que no veo porque están detrás de sus imágenes, hermanos, tenemos, cada uno de ustedes tienen vida eterna, no la van a tener. Han creído y la tienen, ¿no? Pero recordemos que en la enseñanza del Nuevo Testamento, la vida eterna tiene que ver con lo que ya disfrutamos, que es la vida de Dios en nosotros, pero también vida eterna se refiere a cuando estemos directamente, ya no por medio de la fe, sino transformados delante del Señor, o sea, viviendo en la misma presencia eterna de Dios. Entonces, a eso se refiere aquí. Y hay, es muy importante esto que el Señor le dice a los apóstoles, porque los enfoca hacia la vida eterna, ¿no? Y el ser humano tiende siempre a querer ver la bondad de Dios aquí en la tierra. Pero hay cristianos que murieron en situaciones tristes, caóticas, según una definición humana. Pero ellos murieron sabiendo que la bondad de Dios, ¿sí?, no la estaban viendo aquí en la tierra, pero inevitablemente, y nadie podía cambiar esto, es que ellos, cuando cerraran sus ojos, muriendo aquí en la tierra, y los abrieran en la presencia del Señor, la bondad eterna, infinita de Dios, los envolvería para siempre. O sea, la bondad de Dios, vuelvo a decirlo, para pasar a nuestro siguiente punto, se puede manifestar inmediatamente, o sea, el acto de bien que Él hace porque es bueno para con nosotros, pero también se puede manifestar en el futuro, ¿ya? Y en un futuro incluso más allá que de un futuro terrenal. El punto es que nosotros aprendamos a reconocer que Dios es bueno, ¿ya? Aquí es donde entra la fe, hermanos queridos. Hay veces que nosotros, al ser golpeados por diferentes situaciones, al ser humano le cuesta ver en esas situaciones la bondad de Dios. Pero es ahí cuando la palabra de Dios tiene que cobrar fortaleza en nuestras mentes y en nuestros corazones, al punto de llevarnos a decir, Señor, mis ojos no ven bondad en esto, pero yo sé que eres bueno, sé que eres bueno. Porque seamos sinceros, hemos degustado la bondad de Dios. O sea, ninguno de los que estamos aquí presentes puede decir, yo no jamás he degustado la bondad de Dios. ¿Ya? No, la hemos degustado. Sí, la hemos degustado. Y de forma general, a través de la muerte de Jesús, que se hace individual en cada uno de nosotros, pero también la hemos disfrutado en cosas buenas. Más de alguno de nosotros podría, si yo diera la oportunidad, hermano, ¿cierto? Agradezca al Señor por algo bueno que el Señor le ha dado. Y yo sé que más de alguno, y hasta creo que todos de una u otra manera, si nos pusiéramos a recordar un poquito, reconoceríamos un acto de la bondad de Dios hacia nosotros. Así que sabemos que Dios es bueno. ¿Ya? Pero cuando vienen dificultades más fuertes, no siempre es fácil ver la bondad de Dios. Y ahí es donde nuestra fe tiene que decir, tiene que llevarnos a decir y a confesar, Señor, no veo humanamente bondad en lo que me está pasando, pero sí sé que eres un Dios bueno. Y al final de todo esto, yo veré, ¿sí?, el acto completo, el rompecabezas completito del acto de tu bondad. Bien, activamente bueno. La naturaleza de todos los actos de Dios nacen de su bondad. Se dan cuenta que está relacionada con el amor, porque también podríamos decir lo mismo, ¿no? Todos los actos de Dios nacen del amor, lo dijimos. ¿Ya? Pero también nacen de su misericordia, pero también nacen de su bondad. Es porque la bondad, la misericordia, el amor están estrechamente relacionados, ¿ya? Entonces, se puede usar la misma fuente, o sea, diferentes fuentes para el mismo acto, ¿no? Y en este sentido, la naturaleza de sus actos siempre son de bondad. A ver, ayúdenme con Santiago 1:17, a ver si lo pueden buscar en sus Biblias. Y hermano Marcelo, a ver si puede buscar Génesis 1 y me ayuda con algunos de los versículos de ahí, donde claramente se nos dice que todo lo que Dios hizo es bueno. Hermana Laurita, bendiciones, bienvenida. En Génesis capítulo 1, pero el resto de los hermanos, por favor, vamos a Santiago 1,
Santiago 1:17, ¿no? Ya, hermano Marcelo, busque por ahí los versículos que dicen y vio que era bueno. ¿Sí? Creo que cada día está el mismo dicho de Dios, ¿no? ¿Lo tiene, hermano Marcelito? Amén. Ya, dale. En el 1:10, ¿Ya? y vio Dios que era bueno. ¿Ya? Después que separó las aguas, ¿no es cierto? Y juntó Sí. las aguas. ¿Ya? Después en el 1:12, Ya. cuando las tierras, ¿no es cierto?, produce hierba verde, y vio Dios que era bueno. Bueno. ¿Mm? Después, acá en el 1:18, ¿Ya? después de que crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dice después, y vio Dios que era bueno. Uh-huh. Después creó los grandes monstruos marinos, ¿no es cierto? Los seres vivientes, en el 1:21, y dice, y vio Dios que era bueno. Uh-huh. Después hizo los animales de la tierra según su género, ¿no es cierto? Y al final, en el 1:25, y Uh-huh. vio Dios que era bueno. Muy bien. Y por último, después que hace al hombre, cuando termina todo, Exacto. dice, bueno, en gran manera, ¿no? Por ahí está. Así es. Bueno, en gran manera. ¿En qué versículo? En el 31, En el 31. aquí que era bueno en gran manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Muy bien. Gracias, hermano Marcelo, ¿no? Cada acto de Dios, ¿sí?, fue definido por Dios mismo como bueno. Esto nos enseña dos cosas. Obviamente que todo lo que le hace es bueno, pero que el parámetro de lo bueno nace de Él. Él es la regla para saber lo que es bueno y lo que es malo. Churra. Ahí no me gustó mucho. Ya, yo preferiría que la definición de bueno fuera en base a lo mío, ¿no? Pero aquí es donde nosotros ya hemos pasado el tema de la soberanía de Dios y que nosotros nos tenemos que inclinar ante su soberanía, ¿ya? Y en este caso, Él soberanamente define lo que es bueno y lo que es malo. Y yo digo amén, amén, por supuesto. Sí, porque si un humano definiera lo bueno o lo malo, si un humano fuera el juez de lo bueno y lo malo, ay, hermano, ¿sí? Eso es variable, va a cambiar dependiendo de la visión de cada ser humano, ¿ya? Y es ser tan egocéntricos siempre nos va a llevar a preferir lo bueno según nuestra perspectiva por sobre lo bueno que puede ser para otra persona. Entonces necesitamos un juez imparcial, ¿sí? Alguien que pueda decir y juzgar lo que es bueno y lo que es malo, cosa que ya nosotros no tengamos que estar discutiendo, no, esto es bueno, esto es malo, porque a mí me parece bueno, porque a ti te parece malo. No, aquí es bueno o malo dependiendo de Dios. Y Dios definió cada acto suyo como bueno. Entonces, Él es la fuente de todo lo que es bueno. Todos sus actos son buenos. Ahora sí, ¿alguien que pueda leer Santiago 1:17? Leo Santiago Gracias, pastor. 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Clarito el hermano Santiago, ¿no? Todo lo bueno, todo regalo perfecto. Aquí se manifiesta lo bueno y lo perfecto, ¿ya? Fíjense cómo son dos palabras que definen la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, ¿no? Todo lo bueno desciende de Dios, ¿sí? Por lo tanto, sus actos, todos están producidos o nacidos de su bondad, de que Dios es bueno, ¿ya? Romanos 8:28. Pueden buscar Romanos 8:28, un versículo que es el lema de algunos, ¿no? Lo tienen ahí como lema.
Y yo creo que usted lo sabe, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. exacto, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, y aquí está lo que hablábamos en delante. No siempre el bien que Dios produce para nosotros, ¿ya? Es inmediato porque está en un proceso, ¿no? Pero al final de todo, podemos decir, vamos a llegar a decir, era bueno, era bueno. Entonces, cuando aquí dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, hasta lo malo, ¿sí? Hasta lo malo le ayuda bien. ¿Cuándo uno puede decir amén a este versículo? Cuando uno ha entendido cómo Dios actúa, ¿sí? Y dos, cuando ya ha pasado el momento difícil de su vida y mira para atrás y ve a Dios en cada momento, ¿no? Y dice, wow, la pasé mal, pero fue por mi bien, fue por mi bien. La bondad de Dios es la fuente de todo el bien, de todo lo bueno. Sus actos, si no siempre son inmediatos, sus actos pueden ser al final. Y ese versículo nos habla de que Dios siempre, de una u otra manera, al final de todo, vamos a tener que reconocer que era por nuestro bien. Hermana Sandra o hermano Marcelo, uno de los dos, hermano Marcelito. Dale. Bueno, es que con lo que usted comentaba, me acordaba de cuando, ¿no es cierto?, la iglesia fue perseguida y iban huyendo, pero iban predicando, o sea, porque iban gozosos de todo lo que estaban viviendo, y aún así, bueno, he escuchado testimonios de gente de las iglesias perseguidas que muchos dicen que no le piden a Dios o piden a que los hermanos oren, no para que Dios quite las pruebas, sino que para que les dé fortaleza para pasarlo. Entonces uno dice, chuta, wow, imagínense, o sea, están pasando cosas malas, pero ellos están sabiendo que es por la causa de Dios y que están gozosos en eso. Amén. Así es. Gracias, hermano Marcelo. Sí. Ahí donde está, ¿cuál es la perspectiva nuestra sobre la bondad de Dios? Ahora, miren qué importante es que, gracias a Dios, podamos tener, no sé, estos estudios, ¿no? Porque nos van recordando las características de Dios. Y eso el Espíritu Santo lo hace para que refresquemos nuestra visión de Dios, de tal manera que podamos ver la vida bajo este prisma, no bajo el prisma nuestro, humano, sino bajo el prisma de la palabra de Dios, ya, como lo hacen estos hermanos. Estos hermanos, la única razón por la cual son capaces de ver, de decir eso, es porque están viendo sus vidas, están viendo el mundo, todo lo que les ocurre, lo están viendo bajo un prisma de Dios, no bajo el prisma de ellos. ¿Sí? No bajo el prisma de ellos. Entonces, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, Dios de una u otra manera va a llevar aún lo malo a que sea al fin, ¿sí?, algo bueno para nosotros. ¿Y qué significa que Dios sea bueno? Significa que esto tiene que ser, y es algo experimentable, ¿no? ¿Se recuerdan la invitación del salmista en el Salmo 34:8? Vengan, vengan y prueben, disfruten, ¿no? Cuán bueno es el Señor, ¿ya? Salmo 34:8, ¿ya? Nahum 1:7, ¿sí? El Señor es bueno, ¿ya? El Señor es bueno. Vamos a leer Nahum 1:7. Nahum dice, Jehová es bueno. Eso es lo que está diciendo el profeta Nahum. Y dice, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. O sea, si Nahum decía esto, era porque él lo había experimentado. Él sabía que Jehová era bueno, ¿sí? Y se manifestaba esa bondad en que él fortalecía su vida en el día de la angustia, ¿ya? Para no pasarlo por alto, ya lo cité, pero mejor leerlo. Siempre es un deleite leer este versículo en el Salmo 34, versículo 8, para que lo lean ahí y lo disfruten. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Obviamente, la mujer, aquí se está refiriendo al género humano. Ya, dichoso el ser humano que confía en él. Gusten, vean que es bueno.
experimentable, absolutamente. ¿Ya? Hay una historia en el Antiguo Testamento, ¿no? Que algunos le han hecho canción, no sé si se recuerdan. Está ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, si quieren acompañarme, eh, donde nuestros queridos hermanos músicos lo tienen como estandarte, ¿ya? Eh, Moab y Amón, estas ciudades vecinas de Israel, se habían levantado, ¿ya? Habían unido fuerzas para ir en contra de Israel. El rey de Judá en esos momentos era Josafat, el buen rey Josafat, ¿ya? Ustedes saben que la mayoría de los reyes fueron todos malvados, los del norte todos malvados, sin excepción, ¿ya? Por ahí Jehú al principio comenzó bien, pero poquito le duró, ¿ya? Pero los del sur hubieron, entre medio por ahí de los malos, también hubieron buenos reyes. Josafat fue uno de los que podría catalogarse como buenos, ¿no? Moab y Amón se unen, son muchos los que logran juntarse, y aquí Josafat dice que tristemente, ¿no? El pueblo de Israel se asustó, no era para menos, pero aquí Josafat ya se enfoca en Dios, ¿sí? Por ejemplo, el versículo 2 dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, ¿sí? Obvio. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, ¿sí? Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, ¿sí? Y aquí donde el versículo 6 dice: y dijo ya Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y el Señor respondió: amén, así nomás. Yo soy ese Dios que tú estás definiendo, Josafat. Dios nuestro, entonces, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Arán, tu amigo, para siempre? O sea, Josafat apelando, ¿cierto?, al Dios de la historia de Israel, ¿ya? Al Dios de la historia de Israel. Nos saltamos la historia, ustedes la pueden leer en sus casitas, si se recuerdan mejor todavía, y si no, la pueden leer en el versículo 21, ¿ya? Dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ya, ahora, ese glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el Salmo 136, ya, y lo vamos a ver después en varios versículos más. La idea de esta alabanza siempre estaba de la mano de la bondad de Dios, ¿no? De hecho, aquí no se menciona la bondad, pero siempre está implícita en la mentalidad del israelita, es glorificar a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Lo vamos a ver después, pero vamos con este caso, ¿no? Donde dice: glorifiquen al Señor, ¿ya? Y obviamente la salvación fue tremenda, ¿no? Tremenda. De hecho, dice el versículo, déjenme ver, aquí está. Versículo 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová les dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es suya la guerra, sino de Dios. ¿Ya? Esto es muy, muy usado, ¿no?, en el cristianismo hoy en día, ¿no? La guerra no es nuestra, la guerra es del Señor. Potente mensaje, ahí ya tiene un mensaje para el día domingo si le toca predicar, hermano o hermana. El versículo 16: mañana descenderán contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallarán junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Fíjense cómo Dios le está diciendo, le ha mandado a decir todo lo que va a ocurrir. No habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos, ahí, ¿sí? Solo lo único que tienen que hacer es mirar. Miren la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá, Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan de mañana contra ellos, porque Jehová estará
con ustedes. Y fue exactamente lo que hicieron. ¿Ya? Salieron armados. ¿Ya? ¿Para qué? Pues si no iban a tener que ni pelear. Pero salieron armados igual. Pero lo más lindo de esto es que se junta un grupo, ¿ya? Y aquí están los coristas, ¿no? Por eso les decía, uno de los pasajes favoritos de los músicos, ¿sí? Aquí se selecciona al grupo, al coro, ¿ya? Al grupo musical, y ellos entonan alabanza al Señor y glorifican a Dios y motivan al pueblo a decir, glorifiquen a Dios, a que glorifiquen al Señor porque su misericordia es para siempre, ¿ya? No movieron ni un dedo, ¿ya? No tuvieron que hacer ningún acto más que alabar al Señor. Entonces, de aquí se agarran mucho para decir que la alabanza es tan poderosa, ¿ya? Es tan poderosa porque cuando se alaba al Señor, se destruye el principado y hay toda una, entre comillas, una teología sobre esto. Pero solamente quise tocar esto en primer lugar porque está en conexión con la bondad de Dios, pero por algo más. La alabanza, ¿ya? Aquí no fue usada como un arma, ¿ya? Un arma, ¿no? Porque, hermano, si yo voy a alabar al Señor, sí, porque quiero destruir principado, porque quiero destruir manifestaciones del enemigo, si lo voy a alabar por eso, esa no es la razón de alabar a Dios. Si yo voy a alabar al Señor, tiene que ser porque Él es digno de que yo lo alabe, ¿sí? Entonces, cuando yo alabo al Señor porque Él es digno, obvio que Dios va a hacer lo que Él quiere. En este caso, antes de que ellos alabaran al Señor, ya estaba decretado por Dios la victoria de ellos. Entonces, tenemos que entender en este contexto esta historia para comprender de que la gente alabó al Señor. ¿Por qué? Y lo deja claro. La razón de la alabanza, porque su misericordia es para siempre. Y como yo les decía, esto va de la manito. En el Salmo 136, vamos a volver a leer el primer versículo. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con todo lo que estamos diciendo en esta historia? Es que la dignidad de Dios es la razón de la alabanza, ¿sí? Y en el Salmo 136, para mis hermanos que no estuvieron ahí, aquí pueden ver, este Salmo comienza, ¿sí?, motivando a alabar a Dios por una razón, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y luego a través de todo el Salmo se va repitiendo porque para siempre es su misericordia. Pero aquí vemos la conexión entre la bondad de Dios y la misericordia de Dios, como lo vamos a ver en algunos versículos más adelante. ¿Ya? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Fíjense, y en esto tiene que haber pureza. Pureza, no tiene que haber una doble intención, ¿no? Que voy a alabar al Señor porque si lo alabo, Él me va a bendecir. No, es que si alabo al Señor, el Señor me va a liberar de lo que... Hermanos queridos, cuando yo me enfoco en la dignidad del Señor, eso es suficiente para alabarlo. ¿Ya? No es con un fin de conseguir algo, ¿sí? Sino que es todo lo contrario, es con el fin de honrarlo a Él, de agradarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo alabamos? Porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno. Y porque sin lugar a dudas su misericordia la degustamos día tras día. Así que cada día es un lindo día y es un preciso día para comenzar ese día con alabanza al Señor, porque le aseguro que su bondad cada mañana y su misericordia cada mañana se renueva. Amén. Bien, entonces es una bondad experimentable, ¿sí? Podemos decir amén a eso, ¿no? Sin que nos obliguen. Dígale a su hermano que está al lado. No. No. Ustedes saben que yo no soy de eso. No necesitamos decirle nada, hermano, que está al lado. Necesitamos muchas veces decírnoslo a nosotros mismos, ¿ya? Veamos nuestro corazón y ahí de lo más profundo de nuestro corazón podamos decir, Señor, sí, Señor, te alabamos porque eres bueno. Y eres muy bueno. Bien, así que Él es bueno implica todo esto, ¿ya? Que Él es amable, que Él es benigno, benevolente, generoso. Siempre su bondad se manifiesta activamente, no solo pasivamente. Él no solo es bueno sentado en su trono, sino que Él es bueno parándose de su trono, actuando, ¿cierto? Y produciendo obras de bondad, ¿ya? De bondad. Todos sus actos, ¿sí?, son producidos justamente para producir algo bueno. Nacen de su bondad, como lo vimos en Génesis 1, ¿no? Todo lo que Él hizo era bueno, bueno.
lo que vamos a ver pasar a ver ahora es la bondad de Dios en relación con los otros atributos, que es lo que hemos estado haciendo, lo que hicimos con la misericordia, ¿no? Lo que hicimos con la soberanía, lo que hicimos con la santidad de Dios. ¿Cómo se relaciona la bondad de Dios con sus otros atributos? Por ejemplo, ya la bondad de Dios, el hecho que Dios sea bueno, eso que nos anima y que nos gusta tanto, no, Señor, tú eres bueno, siempre vas a producir cosas buenas para nosotros, siempre vas a querer el bien para nosotros. Sí, pero esto jamás se divorcia, jamás se desvincula de que la bondad de Dios, ¿sí?, actúa en perfecta armonía con su justicia y su santidad. Eso es muy importante que lo entendamos. El Dios bueno no es un Dios bueno, ¿sí?, que con su bondad pase por encima de su justicia y de su santidad. Eso lo vimos con el amor y lo vimos con la misericordia, ¿sí? Cuando decimos que Dios es amor, jamás tenemos que creer que la Biblia nos está enseñando que porque Dios es amor, Él lo va a soportar todo. De hecho, Él no soporta el mal. Él no tiene ningún nexo con lo malo, ¿ya? Y si nosotros hacemos algo malo, sencillamente Él no es que nos apoye en lo malo, sino que en su bondad, como lo vamos a ver un poquito más adelante, en su gran bondad y en su gran amor, ¿sí?, y en su gran misericordia, Él pospone el castigo, el juicio. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. ¿Sobre qué base? Hoy día nosotros los cristianos, sobre la base de la obra de Jesucristo en la cruz. Por la obra de Jesucristo en la cruz, ¿sí?, tenemos acceso al arrepentirnos, acceso al perdón completo de Dios de cualquier pecado que cometamos, ¿ya? Siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Eso es muy importante que lo veamos. Hay una, entonces hay una clara armonía entre la justicia y la santidad de Dios, por supuesto. Hebreos 1:9, a ver si me ayudan con estos versículos. Hermana Miriam, a ver si puede leer Hebreos 1:9. Hermana Laura, Romanos 11:22. Querido pastor, por favor, Romanos 2:4. Bueno, recuerden que estamos viendo la bondad enfocado en esto, ¿no? En sus relaciones. El tema de la bondad podríamos hablar mucho. La Biblia está plagada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre actos de bondad de Dios, pero nos estamos enfocando en estos puntitos para, valga la redundancia, para enfocarnos en Dios, ¿ya? Bien, tenemos los versículos Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Muy bien. Este es un salmo profético hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios, no lo dudamos, y dice claramente, has amado la justicia, ¿sí? Y has aborrecido el mal. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Dios no comulga con el mal, Dios lo aborrece, el mal, en todo sentido. ¿Ya? Así que es imposible que Dios ame, ¿cierto?, algo que va en contra de su justicia. Y su bondad se manifiesta eterna e infinita y perfectamente e inmutablemente en armonía con su justicia. Romanos 11:22. Hermana Laura, por favor. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que le cayeron, perdón. Sí. Pero la bondad para conmigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Wow. Ya. Esa bondad para contigo, ¿no? Sí. Ya. Romanos 11. ¿Se acuerdan que vimos Romanos 9 cuando hablamos de la soberanía de Dios y su misericordia? En el mismo contexto, está clarito, ¿no? Por supuesto que hay hermanos que creen que esto nos está refiriendo, no es tan drástico, ¿no? Es como algunos dicen, es solo una advertencia, pero siempre Dios da advertencias no por darlas, las da por una posibilidad, ¿no?, de que ocurra algo. Entonces, por eso Dios advierte. ¿Ya? Y aquí suena fuerte, ¿no? Pero
El contexto es que Dios desgajó, ¿sí?, ramas del olivo cultivado, ¿ya? E injertó ramas de un olivo silvestre, o sea, que no pertenecían al olivo cultivado, y las injertó en el olivo cultivado, ¿ya? Entonces, obviamente el contexto está hablando de que sacarlos, ¿sí?, desgajar, ¿cierto?, cortar las ramas del olivo, esas ramas sencillamente van a morir, ¿no? En otras palabras, son desechados por su incredulidad. El contexto es claro, la incredulidad. Eso es muy importante, ustedes lo pueden ver ahí, ¿ya? Que es el mismo contexto de lo que Pablo enseña sobre la fe en Jesús y lo que enseña Juan también sobre la fe en Jesús, ¿sí? Por lo tanto, aquí, fíjense cómo el Dios nuestro actúa y se manifiesta en bondad, pero también en severidad. ¿Está clarito o sale solamente en mi Biblia? En las suyas también, ¿cierto? ¿Ya? Espero que salga en su Biblia, si no, estamos complicados, ¿ya? Romanos 11:22, eso es nuestra Reina Valera. En la nueva versión internacional ocupa las mismas palabras, bondad y severidad, ¿sí? En la Biblia textual, bondad y severidad, ¿sí? La Dios habla hoy, ¿ya? Cambia un poco, más moderna, ¿sí? Dice que Dios es bueno, pero también es estricto, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claramente el contexto, la versión, la Biblia de las Américas, bondad y severidad, ¿sí? Por lo tanto, está clarísimo que en Dios se manifiesta bondad y severidad de una forma plena y esencial. Lo entendemos, mis queridos hermanos, ¿cierto? ¿Sí? Está clarito, está clarito. Lo vamos a ver después en el versículo del pastor Raúl, ¿ya? Pero antes quiero extender un poquito esta explicación. Hay creyentes que estos versículos no les gustan, no les gustan, ojalá no estuvieran en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque inevitablemente sienten que el Espíritu Santo les está tocando el corazón, ¿no? Y les está reprendiendo en alguna actitud, ¿sí?, injusta que están cometiendo. Recuerden que en el contexto de justicia, de la Biblia, justicia e injusticia tiene que ver con lo recto, con lo bueno, ¿ya? En contradicción con lo injusto, la maldad. La injusticia tiene que ver con todo tipo de maldad, no solo con lo que es de cuanto a una ley que es injusto, no. La injusticia es maldad en general, ¿ya? Por lo tanto, a nadie le va a gustar este versículo si no tiene claro que su vida tiene que estar conforme a lo que Dios dice. Pero a los que sabemos que, en primer lugar, ¿cómo es Dios? Nos inclinamos ante esta verdad y lo adoramos por eso, ¿ya? Son los versículos que pareciera que contradijeran que Dios es amor y que Dios es bueno. Pero fíjense como el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo, nos revela que Dios es bondadoso y severo, dependiendo la situación. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Y así que aquí no importa lo que yo pueda creer, ya, aquí no importa mi opinión, aquí importa lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Entonces, la bondad de Dios nunca va a estar reñida ni con su justicia ni con su santidad. Es decir, jamás va a estar reñida, ya, con la demanda del Señor de que vivamos vidas justas, ¿sí? Vidas sin pecado, vidas santas. Por supuesto que esta es la lucha de cada día para nosotros, pero enfocados en el Señor tenemos victoria. Pastor Raúl, por favor, Romanos 2:4, el mismo contexto de Romanos 11, el mismo libro. Leo. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Gracias, pastor, ¿no? Aquí es maravilloso. 2 veces ocupa la palabra benignidad. ¿Se recuerdan que la idea de bondad está el concepto de benigno también, ¿ya? De hecho, la misma palabra que se traduce por bondad en otros pasajes, aquí es traducido por benignidad, ¿ya? En el sentido que son conceptos sinónimos,
¿Ya? Fíjense, riquezas. Nuestro Dios es un Dios que tiene riquezas de bondad, riquezas de benignidad, ¿sí? De hecho, es el mismo sentido, en la NBI es bondad, en la Biblia, las Américas es bondad, ¿ya? Y no hay ninguna aquí, no hay ningún problema de riña con la Reina Valera, sino que en el español se ocupan como sinónimos, es decir, Dios es bueno, esa es la idea. Y Dios es ricamente bueno, ¿sí? Sobreabundantemente bueno. ¿Y para qué en este caso, en el contexto, para qué es bueno? ¿Sí? Es bueno para que Él pueda esperar nuestro arrepentimiento, ¿sí? ¿No entiendes que su bondad, su benignidad te lleva al arrepentimiento? Sí. Wow, qué maravilloso. Hermano Marcelo o hermana Sandra. Hermano Marcelo. Sí, pastor, en cuanto a lo que es siguiendo ahí con ese mismo texto, la longanimidad se traduce como generosidad. En algunas partes, sí, dependiendo del sentido que se le quiera dar. La longanimidad es paciencia. Como va relacionado con lo que está Claro. de la bondad y la generosidad. Exactamente. Lo que pasa es que esa palabrita, sí, por ejemplo, en el caso de la NBI, ¿cierto? Habla de paciencia y tolerancia, ¿no? Y en nuestra querida Reina Valera, ya, como usted lo leyó, dice paciencia y longanimidad. Ya, son dos palabras parecidas, ¿sí? Y nos vamos a basar un poquito en la Reina Valera. Paciencia, ustedes saben, es ser paciente, no hay para qué definirlo. La palabra longanimidad sí tiene un poquito más de necesidad de explicación porque ya no es muy usada, ¿no? Me recuerdo cuando un hermano escuchó la palabra longanimidad, se le dijo, uy, se me vino a la mente medio hombre, se me longaniza, sí, ¿no? Longaniza. Entonces, se pasó el rollo de la longaniza de Chillán, del sur de Chile, ay, ya, mejor no sigo hablando de eso, ¿no? Porque es una palabra en desuso para muchos, ¿ya? Es una palabra muy bonita en su significado, ¿no? ¿Ya? Pero la longanimidad tiene que ver exclusivamente, ¿no? Justamente puede manifestarse en la generosidad de una paciencia, ¿sí? Pero sobre todo la longanimidad también tiene que ver con tolerancia, ¿sí? Con tolerancia, con tolerar a otros, ¿ya? Por eso en algunos casos se traduce como tolerancia. Pero sobre todo tiene que ver, hermanos, con la paciencia con personas, ¿ya? Con personas, ¿ya? Bien, así que, por supuesto, todo lo que tenga que ver, ¿se recuerdan que vimos conceptos, ¿no? De la bondad, amabilidad, benignidad, generosidad, benevolencia. Al ocupar todas estas palabras, el apóstol Pablo está redondeando sencillamente en algo muy profundo. Es raro decir sencillo y profundo a la vez, pero así ocurre con la palabra. Sencillo en el sentido de que es un punto, claro. Y el punto es que Dios ricamente, ¿sí? Decide esperar. ¿Esperar qué? Y no solamente esperar, sino hacer cosas que empujen a la persona, lo guíen a que se arrepienta. ¿Para qué? Para que sea perdonado y sea librado de la ira futura, de la ira de Dios que vendrá en el futuro, que es el contexto de Romanos 2:4, versículo 5, por causa de tu terquedad, ¿cierto? De tu corazón no arrepentido, estás acumulando, ¿cierto? Para ti, ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿sí? Entonces, esa es la idea del apóstol Pablo. Lo importante es que nosotros comprendamos que, nuevamente, Dios es bueno y se manifiesta en que el castigo, ¿sí? Su justicia está aplazada, no reñida, sino aplazada por su bondad, por la riqueza de su bondad. Así de maravilloso es la bondad. Pero fíjense que en el contexto se tiene que entender que la bondad no está reñida con la justicia, sino que sencillamente nos está dando espacio, tiempo, nos está motivando para que nos arrepintamos, para que así seamos librados de la justicia venidera, del juicio de Dios o de la justicia de Dios manifestada en juicio en el futuro. Esa es la idea. Entonces, la bondad de Dios. Dios es bueno aún en esto, pero jamás su justicia es anulada. Aquí no se habla de anular,
sino de postergar. Ya lo vimos con la misericordia. ¿Ya? Bien, hermano Marcelo, hermana Sandra. ¿Quién cree usted? Perdón, pastor. ¿Quién cree No, usted? dele nomás. Aquí, con el contexto que está, ¿no es cierto?, de la bondad de Dios, Sí, también se podría tomar como la buena voluntad de Dios de producir bien al ser humano para, obviamente, para su salvación. Para, si se arrepiente, va a ser para... sí, Sí. por supuesto. De hecho, un poquito más adelante vamos a ver cómo se manifiesta, ¿cierto? Soberanamente. De hecho, el punto que sigue es justamente lo que usted está diciendo, mi querido hermano, con respecto a que se manifiesta en armonía con su soberanía, con su voluntad. Una voluntad buena, ¿sí? Una voluntad benevolente. Eso justamente lo vamos a ver. Pero es precisamente eso, hermano querido. Sí, por supuesto. Ahí está el deseo de Dios. Dios desea que todos sean salvos, ¿no? Él está en espera de que muchos más vengan, se arrepientan para ser perdonados, porque no hay otro camino. ¿Sí? La posibilidad del perdón ya fue dada gratuitamente para todo ser humano, pero el ser humano tiene que arrepentirse. Ese es el llamado de la Iglesia Apostólica, arrepiéntanse, el llamado de Jesús, el llamado de los apóstoles, ¿sí? Y aquí claramente la exposición del apóstol Pablo, ya, a arrepentirse. Bien, seguimos con el siguiente punto, y justamente entramos a esto que nos tocaba, hermano Marcelo, ya. La bondad de Dios se manifiesta soberanamente, lo mismo que su amor, lo mismo que su misericordia, ya, y soberanamente significa que es por su decisión, y en esto implica que no es por méritos humanos, sino es según la voluntad buena de Dios, como dijo mi hermano Marcelo, ¿no? Esto es lo que en Efesios significa en la Reina Valera el beneplácito, ¿sí? La buena voluntad, ¿sí? El buen placer de Dios, lo que Dios le complace es esto, ¿no? Ahí lo que Pablo dice, ¿cierto? Con referente al plan de salvación, ¿no? Efesios 1:5 nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, ¿no? ¿Sí? A su buen deseo, a su buen placer. Y esto tiene que ver justamente con la bondad del Señor, ¿ya? Con la bondad, con su bondad. Su voluntad, ¿ya? Es una voluntad manifestada en bondad. Romanos 12:2, si alguien lo puede buscar y lo puede leer, por favor. Conocidísimo también. Es decir, como toda su voluntad, independientemente de cualquier otra cosa, Él manifiesta su bondad. En Romanos 12:2, si alguien lo tiene, por favor. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Voluntad de Dios, ¿cierto? Buena, agradable y perfecta. Buena, su voluntad es buena. O sea, él soberanamente, ¿sí? Todo su actuar soberano tiene que ver con su bondad, en armonía con su justicia y su santidad, como lo acabamos de ver, ¿no? Ya. Pero siempre su voluntad, su deseo es hacer bien. Siempre va a ser ese. Ahora, que el ser humano rechace este bien, rechace la bondad de Dios, es otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa. Que tristemente es algo que ocurre, ¿sí? Y por supuesto, ya, eso tiene consecuencias, ya. Pero los actos de Dios son buenos. Hermanos, miramos a Jesús muriendo en la cruz y lo único que podemos ver por un lado es bondad. ¿Sí? La muerte de Jesús fue para el bien de la humanidad, pero el bien, este bien no es recibido por todos, ya, no es recibido por todos, ya. Entonces, no va a depender de los méritos del hombre. Dios no le debe a nadie su bondad. Eso es muy importante que lo entendamos. Nadie puede decirle, no, es que tú eres bueno, por lo tanto tienes que actuar. Tienes el deber de actuar conmigo bondadosamente. No. Ahí estamos bastante equivocados. No porque él sea bueno, significa que yo le puedo demandar que él actúe
bondadosamente conmigo, porque Él, por su voluntad, decide actuar, ¿cierto? En bondad, ¿ya? Él no me debe a mí bondad. Él decide ser bueno conmigo y con todo el ser humano. De hecho, esto es tan potente en la Escritura que se nos muestra que Dios es bueno con todos, ¿sí? Con todos. Hermana Sandra, por favor, Salmo 145:9. En el Salmo 145:9. Y yo voy a leer Lucas 6:35. Cuando lo tenga mi querida hermana, lo lee nomás. Ya. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Wow. Su misericordia no solamente alcanza, ¿cierto? A algunos, sino a todos. Y en Lucas 6:35, el Señor hablándole, nuestro querido y amado Señor Jesucristo, diciéndole a sus discípulos, antes bien, amen a sus enemigos, hagan el bien, ¿no? Presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso, ¿sí? Él es bondadoso para con los ingratos, ¿sí? Y perversos. Qué maravilloso. La Reina Valera, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¿Se dan cuenta? La bondad de Dios es soberana. Él se la manifiesta a quien quiere. Se la manifiesta incluso a los ingratos y a los malos. Así de bueno es Dios. ¿Ya? Así es de bueno el Señor. Él es bueno, bueno para con todos. ¿Pero por qué? Porque Él soberanamente decidió amar a todos. Fíjense, aquí no hay ningún mérito. Alguien ingrato con Dios, alguien malo en su forma de vivir, no merecen la bondad de otros. ¿Ya? Sin embargo, Dios ama. Sin embargo, Dios es misericordioso. Sin embargo, Dios es bueno aún para aquellos que son ingratos y malos. ¿Sí? ¿La bondad de Dios se manifiesta al pecador? Sí. Clarito aquí, Lucas 6:35. ¿Ya? Sí, lo hace. Más allá de lo que yo pueda creer en mi teología, es lo que el Señor Jesucristo nos mostró sobre el Padre. ¿Ya? Por lo tanto, es una bondad que se manifiesta en perfecta armonía con su soberanía. Ya, recuerden, Dios no le debe a nadie bondad. Ya, la da libremente de su voluntad independiente. Ya. En tercer lugar, al igual que la misericordia, ¿sí? Que la hemos visto ya entrelazada, ¿no? Maravillosamente con la bondad de Dios con la misericordia, está también la bondad manifestada en una unión muy especial con el amor, ¿sí? Al igual que el amor, la bondad de Dios es pura, es transparente, significa que Dios no actúa con bondad, con segundas o dobles intenciones. Ya, yo voy a ser bueno para que... No, Él sencillamente actúa porque por esencia es bueno. Él actúa bondadosamente porque le nace, porque nace de lo más profundo de su ser bueno, ¿sí? Y actuar con bondad. ¿Ya? Y esto, mis queridos hermanos, al igual que su amor y su misericordia, lo diferencian de todo ser humano. Porque al ser humano le cuesta mucho ser bueno con aquellos que son malos con él. ¿Sí? Y en segundo lugar, los dioses que se ha inventado el ser humano están lejos, distan. Hay un abismo, ¿ya? Absolutamente infranqueable. Hay un abismo que no puede zanjarse, ¿no? Entre el Dios de la Biblia, el Dios nuestro, y los dioses que el ser humano ha creído. Los dioses que el ser humano ha creído a través de todos los tiempos son dioses sensuales, dioses, seres que son rencorosos, ¿sí? Seres que piden cosas terribles, malvadas, ¿no? Imagínense al dios Moloch, el dios cananeo, que demandaba que se sacrificaran bebés quemados, por dar un solo ejemplo, ¿sí? La cantidad de sacrificios humanos que se han hecho en honor a los dioses. Acá en nuestra América, los aztecas, ¿sí? Los aztecas. Algunos han dicho que
ha sido una de las culturas más terribles, más inhumanas que han existido sobre la faz de la tierra. Tal vez si hay algún hermano mexicano no le guste mucho esto, que yo diga esto, ¿ya? Pero históricamente es así, ¿ya? La cultura azteca, ellos tenían la cantidad de sacrificios humanos que se iban haciendo, era tremendo, porque tenía que estar continuamente fluyendo sangre, era una cuestión atroz. Bueno, esos son los dioses, ¿no? La mayoría de los dioses de las diferentes religiones, no todos, la mayoría, demandaban sacrificios humanos. ¿Ya? Nuestro Dios jamás demanda un sacrificio humano. Sacrificio de vida, ¿no? En el sentido que muera alguien para honrarlo a él. Pero sí, él demanda sacrificios vivos. ¿Entendemos la diferencia? Espero que la entendamos, ¿no? Romanos 12:1. Ofrézcanse en sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿no? Que es vuestro culto racional. En primer lugar, tiene que ser un sacrificio vivo. Y en segundo lugar, tiene que ser voluntario. A mí nadie me puede ofrecer, ¿ya? De nada sirve que yo le diga, Señor, te ofrezco a mi hijo. ¿Sí? Y ese es el problema, ¿no? Hay veces que se nos enseña, hermano, usted ofrenda al Señor desde pequeñito a sus hijos. Correcto, no es malo hacer eso. ¿Por qué? Porque al ofrecerlo usted está orando por sus hijos. Pero eso no significa, ¿sí?, que inevitablemente su hijo o su hija en algún momento no decidan por Dios y se alejen del Señor y después vuelvan al Señor. Es un tema entre Dios y cada uno, pero es importante que entendamos desde que yo no puedo sacrificar a nadie, ¿sí?, a Dios, a otro. Yo soy llamado a autosacrificarme yo en forma viva. O sea, vivir una vida ofrendada a Dios. ¿Entendemos esa diferencia, no? Vuelvo, cierro el paréntesis. En ese sentido, nuestro Dios jamás demandó un sacrificio, ¿cierto?, de que se derramara sangre humana en su honor. Cada hermano que ha muerto por el Señor ha sido voluntariamente, ha sido en fidelidad al Señor, ya, lo que se han conocido como los mártires, ya, pero jamás fue porque Dios demandara que se derramara sangre. En ese sentido, Dios jamás ha estado a favor de esto. Queda más o menos claro la idea, ¿no? Sí, mis queridos hermanos. Sí, si hay duda, por favor, levanten su manito con respecto a esto, ¿ya? Entonces, la bondad de Dios lo hace diferente de cualquier otro Dios inventado por el ser humano. Todo lo contrario, vemos un Dios que ama y que es bondadoso, ¿sí? Bondadoso. Pastor, La hermana Sí, Miriam. sí, mi hermana Miriam, por favor, está por ahí. apreté la mano, pero parece que no se levanta. Es No, que le quiero hacer una pregunta antes que avance. por supuesto. En el capítulo 35 de Lucas, que Ya, leímos recién, sí. dice, amad pues a vuestro enemigo y haced bien y prestad. ¿A qué se refiere eso? ¿Se refiere a algún servicio, a algún bien? Me preocupé. Sí, nada, está bien. El contexto de Lucas aquí, hermana Miriam, si usted lo ve, ¿cierto? Es la versión de Lucas del Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Sí? Y ahí hay una exposición más clara, ¿ya? Más detallada de lo que implica esto. Aquí Lucas como que resume el Sermón del Monte y lo pone en enseñanzas particulares aquí del Señor, ¿ya? Pero ahí está expuesto un poquito más, ¿ya? Donde el Señor dice que tenemos que velar por el bien del prójimo, ¿no? Entonces aquí, obviamente, ¿a qué se refiere con prestar? Prestar todo tipo de servicios, ayuda económica, cualquier cosa, ¿no? Si te pide algo, dijo el Señor, si te pide tu abrigo, no solo dale tu abrigo, sino, ¿cierto?, la camisa y, en fin, la idea del Señor siempre es, como Él es bueno activamente, Él demanda que nosotros seamos buenos activamente. Así que ahí prestar, hermana, puede significar un amplio margen de significado, ¿ya? En el espectro, ¿cierto?, que alcanza esto. Pero la esencia de esto es que yo tengo que ayudar al prójimo, ¿y qué viene luego? ¿Qué es lo que dice después? No esperando de ello nada. ¿Sí? Qué maravilloso. Lo que Dios nos está diciendo que Él quiere que actuemos como Él actúa. ¿Se recuerdan lo que acabamos de ver? Dios es soberano en su bondad.
Él no da bondad esperando algo a cambio, ¿sí? Porque eso es el amor, ¿no? El amor no busca lo suyo, el amor da, se preocupa de dar, no está preocupado de recibir a cambio, ¿ya? De la misma manera, Dios quiere que actuemos nosotros. Yo debo amar a mi enemigo, o sea, a amar a alguien que no me ama. Y que lo más probable es que por más que yo ore por él y haga cosas, el tipo o la tipa me sigan odiando, ¿ya? Porque eso ocurre, hermano. Aquí no hay una promesa de que si yo oro, ellos van a cambiar. Aquí hay solamente una demanda en el Sermón del Monte y es ama. Ama aunque no te amen. Bendice aunque te maldigan. Si alguien dirá, ay, que es re complicado eso. Por supuesto que es complicado, pero el Señor lo demandó y yo sé, mis queridos hermanos, que cuando dependemos del Señor se puede llegar a hacer, ¿sí? Recuerden, Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y alguien podría decir, no, hombre, que yo, no, eso sería imposible para mí. Pasaron unos años y un hermanito llamado Esteban, no en la cruz, pero apedreado, dice palabras casi similares, ¿sí? Casi idénticas, ¿ya? Señor, perdónalos, perdona, a los que lo estaban matando. Así que es posible cuando estamos con vidas rendidas al Señor. Entonces, hermana Miriam, la idea es eso, el prestar ayuda, lo que sea, ¿cierto? Si se pide y se demanda ayuda a mí, yo debo darla, pero aquí la clave está en no esperar nada a cambio. O sea, siempre mis actos tienen que ser, como lo estamos viendo aquí, ya, puros, transparentes, sin dobles intenciones, sin intención de ganar algo. Porque cuando yo hago algo, hago un bien, muy ocultamente esperando de que me la devuelvan, ¿sí? Ya no estoy actuando ni en el amor de Dios, ni en la bondad de Dios, ¿sí? Espero, hermana, miren que haya quedado más o menos claro. Hermano, gracias, hermana. Miren, hermano Marcelo, hermana Sandra. Yo, pastor, Hermana bueno, Sandrita, estábamos diga. hablando con mi esposa aquí y cuando usted decía que el Señor nos demanda que hagan sacrificio ni nada de eso, yo decía, ¿cómo Abraham? ¿Cómo Abraham? Claro, y porque no iba a hacer esta pregunta, pero después el Señor me dijo, pero ¿y si hay alguien que está aprendiendo la palabra y lee esta parte y va a escuchar a Pablo que yo le estoy dando que enseñe esto? Entonces, mejor aclarar lo que pasó con Abraham, porque Abraham sí estaba, el Señor le pidió a su hijo que para que lo diera en ofrenda, pero sabemos que el sacrificio, entonces aclarar ese punto del famoso Abraham. Eso Sí. era pastorcito. Sí, bueno, Génesis, hay que puro leer la historia, no necesita ni explicación. ¿Sí? Busquemos ahí, se lo damos a nuestros hermanos nuevos. ¿Ya? Hermana Sandrita, usted ayúdeme ahí, busque, ¿le parece? O ya hagámoslo así cortito, ¿no? Busquemos aquí en la palabra del Señor. Sí. Donde la palabra de Dios dice que Dios pidió sacrificar a su hijo, ¿no? Esa es la idea, hermana Sandrita, ¿no? Veamos. Génesis 22. Gracias, pastor. Génesis 22. En esencia, para si hay algún hermano que no conozca la historia, ahí la puede leer. Génesis 22. ¿Sí? Dios le mandó a Abraham, y es el único caso donde Dios demanda un sacrificio de un ser humano, pero conocemos la historia. Nunca fue la intención de Dios de que ese sacrificio se llevara a cabo. ¿Ya? Jamás. La historia lo cuenta, lo dice. Dios solamente estaba probando a Abraham. ¿Sí? Dios diciendo que Él quiere que se hagan cosas, ya no con doble intención, porque Dios no tiene doble intención, sino que sencillamente Él prueba a sus hijos porque Él es soberano en no hacerlo. Y lo que estaba haciendo aquí era probar a Abraham. ¿Sí? Ahí está clarito, hermana Sandrita. Sí. Ya, ahora que la hermana Sandra hace mención de esto, hay otro caso donde hay una discusión bíblica, ¿no? Donde la iglesia también se divide, los cristianos se dividen, que es el caso de un hombre, de un juez, ¿ya? Que él neciamente le promete a Dios sacrificar al primero que salga a recibirlo después de recibir, que Dios le diera la victoria. También ahí conocemos la historia de Israel, muy bélica, ¿no? Donde un hombre llamado Jefté, Dios lo escoge. Entonces, Dios no necesitaba ninguna promesa, ¿no? Para que Dios cumpliera su salvación. Dios ya había llamado a Jefté, le iba a dar la victoria sí o sí, como lo hacía con todos los jueces. Entonces, Jefté neciamente
¿qué es lo que hace? Decide prometerle a Dios. Le dice, te prometo que si tú me das la victoria, ya, eso era necedad absoluta. Innecesario completamente. Pero Jefté lo hace y le promete a Dios, te prometo, te juro que si tú me das victoria, ya, cuando yo vuelva, el primero que salga a recibirme, lo voy a sacrificar. Y la historia es triste porque la primera que salió a recibirlo fue su única hija, ¿sí? Así que la Biblia enseña que Jefté sacrificó a su hija. La división está en que, ¿qué significó que la sacrificó? Algunos dicen que sencillamente Dios no iba a permitir que la sacrificara físicamente, ¿no? Que la matara. ¿Ya? Por lo tanto, lo que la sacrificó fue que ella se quedara virgen, porque el contexto da un sentido de eso, que ella fue a llorar su virginidad, ¿no? Por lo tanto, nunca más se pudo casar y tuvo que dedicar su vida, ya no por voluntad propia, sino a un servicio ahí como virgen, ¿ya? Y los otros cristianos que dicen que efectivamente en ese tiempo Dios permitía cosas como esta, ¿ya? Porque Jefté fue el que decidió, no fue ni Dios que le dijo, ni Dios se lo pidió, ¿ya? Y ocurrían cosas atroces que Dios tristemente, no por decisión propia, él tenía que permitir, ¿ya? Que efectivamente la sacrificó, ¿no? La mató. Pero eso no quiere decir que Dios fue honrado con eso, no quiere decir bajo ningún punto de vista que Dios se sintió complacido con eso, no. Dios, si fue una muerte física de la hija, fue aborrecido por Dios, Dios no fue honrado en eso, ¿sí? Como Dios no fue honrado en muchos actos que hicieron los israelitas. Estamos conscientes de eso, ¿no? Bien, así que, pero ahí tampoco Dios, no, Dios jamás pidió un sacrificio humano excepto con Abraham. Gracias, hermana Sandra, por esa acotación. ¿Ya? ¿Dónde me quedé? Voy a entrar aquí a un punto, mis queridos hermanos, que les pido mucha atención, sé que están atentos, y gracias, agradezco al Señor por eso, pero aquí también un temita. Sobre la bondad de Dios. La bondad tiene que ver con querer, con hacer el bien, lo mejor por aquel que es por aquel que es el objeto o aquella que es el objeto de la bondad, ¿no? Y aquí entra un tema muy humano, felicidad. ¿Sí? La felicidad. ¿Dios quiere que yo sea feliz? No respondan, hermanos, ¿sí? Es una pregunta retórica. ¿Dios quiere que yo sea feliz? ¿Dios anhela mi felicidad? Y sé muy bien que hoy en día este sería el mejor mensaje para el día domingo, ¿no? Mejor que el de delante de que yo les dije, ¿cierto? Aunque el otro también está bueno, ¿no? Porque también habla de victoria, los mensajes de victoria, ya los mensajes positivistas, ya. Y es tristemente escuchar a algunos que parecen más coach, ya, que predicadores del evangelio, ¿no? No hay ningún problema en predicar sobre victoria. No hay ningún problema, es bíblico, hermanos. No hay ningún problema de predicar sobre la bienaventuranza, sobre la dicha, sobre la felicidad. No hay ningún problema, siempre y cuando se predique el otro lado también, ¿no? Llevémoslo a los atributos de Dios. ¿Hay problema en predicar mucho sobre el amor? No, no hay ningún problema. Si Dios es amor, amén. Lo sabemos, ¿no? El problema está predicar mucho de amor y nada de santidad. Predicar mucho de amor y predicar nada o poco de justicia de Dios, ¿no? Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el predicador, la predicadora, quien sea que está predicando, está desequilibrando, ¿sí?, la visión que la Biblia nos da de Dios. Yo tengo que predicar y enseñar a Dios tal como Él se ha manifestado. No tengo el derecho de solamente enfatizar algunos aspectos de Él. Entonces, vamos al tema de la felicidad, ¿ya? Y no, Dios quiere que tú seas feliz. Díselo al hermano del lado, ¿cierto? Dios quiere que tú seas feliz. Díselo al hermano que está atrás. Y comienza todo el movimiento en los templos. Bueno, espero que ninguno en sus templos, no me estoy burlando, hermano, sí, para nada, ¿no? Pero sí estoy diciendo y creo que ustedes saben que es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo a la gente que me está escuchando y les digo, no, Dios quiere tu felicidad, ¿eso es verdad o es mentira? Y la respuesta es
Depende. Primero que nada, depende a qué nos referimos con felicidad. ¿Sí? Según las bienaventuranzas, porque la palabra bienaventuranza significa dichoso, sí, muy dichoso, y dichoso tiene que ver con alegría, ¿no? De hecho, hay algunas versiones modernas que traducen alegres los que, ¿sí? En vez de bienaventurados, alegres, ¿ya? La alegría se relaciona con felicidad, ¿no? Felices, dice otras versiones, felices los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Ya? Y ustedes entenderán que las bienaventuranzas, ¿sí? Son una muestra completamente contraria a lo que es la felicidad de hoy en día. ¿Sí? Si tradujéramos, como algunas versiones modernas la hacen, bienaventurado por felices, entonces tendríamos que decir, felices los que lloran. Eso es paradójico, ¿no? ¿Ya? Aunque nosotros los cristianos sabemos lo que eso significa, ¿no? ¿Por qué está llorando? No es que estoy llorando, ¿ya? ¿Ya? Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo está orando con pena? No, si no estoy llorando de pena, estoy llorando de felicidad, ¿no? ¿Cuántos han experimentado eso? Yo creo que más de algunos, ¿no? Sí, hay un hermano acá de la iglesia donde yo participo que él contó una vez y que dice que iba en la micro pensando en la bondad del Señor y el Señor, y esta verdad lo tocó profundamente, ¿no? Como diríamos los pentecostales, lo tocó el Señor, ¿no? Lo tocó el Señor y el hermano se puso a llorar ahí, lloraba, oye, acá la cabeza, se acercó una señora que estaba cerca y le dijo, caballero, empezó a hacerle cariñito, ¿no? Una señora de la tercera edad, caballero, se siente mal, le consigo agüita, ¿por qué está con tanta pena? Y él le dijo, no, si no estoy llorando pena, estoy llorando alegría, porque estoy pensando en el Señor y lo que Él ha sido, cómo ha sido bueno conmigo, ¿no? Y la dijera, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede llorar de alegría? ¿Ya? Bueno, son experiencias, ¿no? Y yo creo que más de alguno de nosotros ha llorado de alegría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no, no importa, ¿cierto? No tiene nada que ver con que si va a ser hereje si alguno de nosotros no ha llorado por felicidad. Pero en el caso de esto, felices los que lloran, las bienaventuranzas nos hablan de una felicidad, nos hablan de una dicha, de una bienaventuranza bajo una perspectiva secular, humana, ¿sí? Egoísta, egocéntrica. Es muy diferente. Entonces, la pregunta es, ¿Dios quiere mi felicidad? Depende de cómo tú defines felicidad. ¿Ya? Ahora, el Dios bueno, ¿querrá la felicidad de sus hijos? Si la felicidad consiste en algo bueno, ¿sí? En el concepto correcto de lo que es bueno, obviamente que Dios quiere mi felicidad. Pero generalmente el ser humano percibe la felicidad egocéntricamente, ¿ya? Yo soy feliz, Señor, si me dieras eso que te estoy pidiendo hace algunos añitos, ¿sí? Yo sería muy feliz, Señor, si tú me dieras este trabajo que te estoy pidiendo, este trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo sujetamos la felicidad a nuestra visión, ¿no? Y en ese sentido, mis queridos hermanos, ¿Dios quiere mi felicidad? Sí, pero, ya son fome los peros en estos casos, ¿no? No son los peros que se usan muchas veces en las exposiciones bíblicas, ¿no? Pero, ¿ya? Pero sí, para Dios hay un pero tremendo. Dios quiere, el Señor dice, yo quiero tu felicidad, pero, y aquí entramos en su soberanía, ¿no? Soberanía que es bondadosa, que es amorosa. Sí, pero a mi manera y bajo mi punto de vista, no bajo el tuyo. No vale así, vos, Señor, che, ni un brillo, ¿ya? Mejor me voy, espero que no haya ningún católico, ¿ya? Mejor me voy donde la Virgen me concede todas las peticiones que le pide, ¿cierto? María es buena, ¿ya? No, sí, hay puro hijo de Dios, así que no tengo ningún problema en hacer un poquito de jolgorio de esto. Porque hay gente que es así. No, antes no, los dioses que teníamos en Egipto eran mejores. ¿Ya? Y no es así. Y es porque malinterpretamos la bondad de Dios. Hermanos, Romanos 8:28, ¿se recuerdan, no? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero explicamos que todas las cosas nos ayudan a bien, es porque Dios va, ¿sí?, desarrollando su propósito y al final del propósito vamos a ver la bondad y el bien de Dios. Pero es a su manera, en su propósito, no es bajo nuestra perspectiva. Y lo segundo con respecto a esto es que Dios, lo que sí podemos dar firmado, sin ninguna ambigüedad, es que Dios quiere mi bien.
¿Me escuchó? Sí, espero que me hayan escuchado, que se haya escuchado clarito. Dios quiere tu bien, tu bienestar, mi bienestar. Dios quiere mi bien. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque por esencia ama y actúa para mi bien, para tu bien, para el bien de los seres humanos. Para buenos, para malos, para pecadores, ¿sí? Y para hijos de Dios. Así de directo y de sencillo, mis queridos hermanos, ¿ya? Es muy importante que entendamos esto. Dios quiere mi bien, ¿sí? Y mi bien no siempre tiene que ver con cómo yo veo mi felicidad. Por lo tanto, Dios se preocupa de mi bien más que de mi felicidad, especialmente bajo mi punto de vista. Ahora, si usted y yo entendemos que mi bien, ¿sí? Bajo el prisma de Dios, bajo la definición de Dios de mi bien, y si yo entiendo que mi felicidad radica, ¿sí? Y se establece, se cimienta sobre la voluntad de Dios, siempre el bien de Dios va a llevarme a ser feliz. Ese es el punto. O sea, no felicidad bajo mi perspectiva, sino felicidad en el sentido de que Dios siempre va a querer mi bien. Espero que nos quede claro, mis queridos hermanos. ¿Sí? Sé muy bien que tal vez para muchos esto no es tan digerible de forma rápida, pero quiero que se queden con esto. Dios quiere nuestro bien y va a hacer cualquier cosa para que ese bien se manifieste en nosotros. Es tan grande la bondad de Dios, como lo vamos a ver ahora, que lo manifestó su bondad en la salvación, en la posibilidad de ser salvados, en una salvación tan perfecta, tan consumada, tan plena, ¿sí? Eterna, ¿sí? Que cualquiera tiene acceso a ella, cualquiera. La bondad de Dios manifestada en la cruz, de tal manera que esa bondad que se manifestó ahí en la cruz se extiende y abre los brazos de Dios, de la bondad de Dios, a cualquier ser humano que venga, que se arrepienta, que crea en el Señor. ¿Ya? Se abre esta bondad. ¿Ya? Por lo tanto, la bondad de Dios ya está manifestada de forma plena en la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? El último punto con respecto a los atributos de Dios, ¿sí? Y la bondad, es que jamás tenemos que olvidar que, en primer lugar, la soberanía de Dios, ¿sí? Manifestada en bondad, en amor, ¿ya? Es una bondad sujeta también a esos 4 atributos que vimos al principio. Eternidad, infinitud, inmutabilidad y perfección. O sea, al igual que cada atributo de los que estamos viendo ahora, todos tienen estas características. Su bondad es infinita, eterna, inmutable y perfecta. Es una bondad maravillosa. Tan maravillosa es, mis queridos hermanos, que tú y yo nos podemos proyectar en su bondad sabiendo que no tiene límites. La bondad de Dios no tiene límites en el sentido que se manifiesta. Pero cuidado, porque la bondad de Dios, al igual que su amor, se puede rechazar. ¿Sí? Por supuesto. ¿Cuánta gente nos dice, no, yo no quiero nada con Dios? Por lo tanto, eso significa que está rechazando a Dios, está rechazando cada uno de sus atributos, su esencia. ¿Ya? Pero la bondad de Dios sigue ahí, esperando. ¿Se recuerdan Romanos 2:4? Las riquezas de su bondad te guían al arrepentimiento para que seas librado del juicio final. Su bondad sigue manifestándose. Ahora, lo vimos también a través de la palabra de Jesús. El Señor es bueno, el Señor es benigno para con los ingratos y los malos también, de una u otra manera. El Señor hace, en la versión de Mateo, el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos queridos, es tan maravillosa su bondad, eterna, infinita, inmutable y perfecta, que según la palabra de Dios, de forma abundante, y no tener bien esto, de forma abundante en el Antiguo Testamento,
que esto también nos lleva a otro de los cimientos que hemos visto. No existe eso de que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo es otro. El Dios del Nuevo es amoroso, el Dios del Antiguo es airado, enojón. Hermano, ya dejamos nosotros esa fantasía, ese mito hace rato, ¿no? No corre para nosotros. Cualquier persona que venga con eso, nuestra respuesta es que no has conocido la Biblia. Ese concepto lo tienen personas absolutamente desenfocados del concepto real y completo de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que leamos toda la palabra del Señor, ¿no? Ojalá que como cristianos no tengamos la idea de Tim Marie, de Don Pingüe, Cucaramaca, de títere fue, ¿no? Esto voy a leer hoy día. O los pancitos de vida, ¿no? Este pancito de vida. Ya, ustedes saben que yo no soy muy amigo del pancito de vida cuando se mal usa, ¿no? El pancito de vida no nos sirve de nada. El pancito de vida es un insulto a Dios. Cuando yo saco un versículo y digo, ya, leí este versículo y con eso estoy listo. Con eso estamos insultando a Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque sería lo mismo que Dios te pusiera en la cuenta $1.000.000 en tu cuenta, ¿no? Y tú dijeras, no, voy a sacar 2 luquitas nomás, ¿sí? Acá en Santiago le voy a poner 2 luquitas nomás a la VIP, ¿sí? Pero si estoy, o esté pasando hambre, no voy a comer puros tallerinos durante la semana, pero si Dios te bendijo con una tremenda cuenta, ándate a la playa, cómete en un tremendo... bueno, ya, me voy a emocionar. No, mejor démosle a los pobres, ¿sí? Ahí sí, sí, démosle a los pobres, ya, muy bien. Pero ocupe las riquezas que Dios le ha dado. Entonces, las riquezas de la palabra de Dios resumida en un versículo. Ahora, es otra cosa cuando usted saca el pancito de vida, lo lee y luego se va a la escritura y tiene un buen tiempo con el Señor, de ver el contexto. Aleluya. Ahí sí que, bienvenidos sean los pan de vida. Mándeme regalo para Navidad un pan de vida, porque no tengo. ¿Ya? Pero si vamos a usar el pan de vida, como diciendo, ¿esto es suficiente? No, hermano. Eso es, con todo respeto, es una ofensa al Señor. Sí que esto queda grabado. ¿Ya? Lo más probable es que alguien me censure después. ¿Ya? De hecho, un hermano amado mío, en cierto lugar, se sintió ofendido porque dije esto. ¿Ya? El pastor Raúl se ríe porque sabe a qué me refiero. ¿Ya? Amado hermano. ¿Ya? Pero obviamente fue porque no lo entendió, no entendió a lo que yo me refería. Después lo explicamos y el hermano estuvo completamente de acuerdo. Seguimos siendo amorosos, nos amamos, nos seguimos dando besos, abrazos y todo. ¿Ya? Así que, pero quiero que lo entienda bien. Como queda grabado, si no entendió muy bien a qué yo me refería, luego cuando nuestro querido y amado hermano Jairo lo edite, vuelve a escucharlo. ¿Sí? ¿Ya? Para que entendamos a qué me refiero. Ya no es que yo esté poniéndole la cruz al pan de vida, ¿no? Sino que cuando lo usamos mal, podemos usar eso, que puede ser de bendición, como un acto de ofensa al Señor si no le estamos dedicando a la palabra de Dios. Perdonen que me haya desviado este tema, pero tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué? No podemos definir a un Dios diferente del Antiguo con el Nuevo Testamento, porque no tenemos derecho a hacerlo, y segundo, porque cuando leemos toda la Escritura y dedicamos tiempo de calidad a leer la palabra del Señor, descubrimos que no es así. La mayor cantidad de versículos donde se nos estimula a alabar al Señor es en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Alabarlo, ¿por qué? Porque Él es bueno. Y recuerden que la bondad de Dios tiene que ver con su amor, con su misericordia. Por lo tanto, alabamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, ¿no? Es la razón de la alabanza. ¿Por qué? Porque su bondad es tan maravillosa. Vamos a leer algunos versículos, mis queridos hermanos, rápidamente. Los voy a repartir. Mana Laura, Salmo 145, versículo 7. Pastor querido, Primera de Crónicas 16:34. Hermano Marcelo, Segunda de Crónicas 5:13. Y 7:3, ya que está ahí en Segunda Crónica, hermano Marcelo, ¿sí? 5:13 y 7:3. Hermana Sandra, Esdras 3:11. Hermana Miriam, Salmo 100, versículos 4 y 5. Bien, mientras lo buscan, yo voy a buscar el cargador porque se me va a descargar el computador.
Ya, mis queridos hermanos, comiencen a leer nomás, hermana Laurita. Dice así: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Qué lindo. Vamos. Hermoso. Eso es proclamar. Hoy día hay toda una discusión, ¿cierto? Usted sabe que la iglesia nos caracterizamos los cristianos por andar en modas, ¿no? Y hubo una moda, no sé si todavía seguirá, eso, declara, proclama, ¿no? Sí. Declara esto, ¿sí? No hay ningún problema en declarar. ¿Puede un cristiano declarar, proclamar? Claro. ¿Qué es lo que tiene que declarar? La bondad de Dios, las virtudes de Dios, anunciar sus virtudes. Eso sí, proclamar su alabanza. Ya, pero estar haciendo otro tipo de declaraciones. No, yo declaro que me gano el quino, ¿sí? Súper acumulado, eso es otra cosa, ¿no? Ya, yo declaro que esto es en el nombre de Jesús hecho. Eso es otra cosa. Pero sí somos llamados a proclamar, a declarar, ¿sí? A anunciar las virtudes. Y en este caso, la bondad de Dios. Proclamarán tu gran bondad. Pastor. Dijimos 1 Crónica 16:34. Por favor. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Muy bien. Alaben al Señor porque Él es bueno. Aquí están lo que decíamos al principio, ¿no? Esta unión entre su bondad y su misericordia. Alábenlo porque Él es bueno. Se invita a esto. Segunda de Crónicas, hermano Marcelo, 5:13 y 7:3, por favor. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube y la casa de Jehová. Qué tremendo, ¿cierto? Es Es- cuando Salomón traslada el arca al templo. Amén. ¿Sí? ¡Wow! Ahí, hermano, la fiesta tremenda espiritual, ¿no? Y ahí eran como nosotros los pentecostales, por hermano, ¿no? Los israelitas danzaban, ¿cierto? Vamos con los gritos de júbilo, etcétera, etcétera, ¿no? Maravilloso, pero la alabanza estaba ahí presente. Y capítulo 7, hermano, Ya dice 7:3. sí. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Qué lindo. Al principio cuando trasladaron el arca, ahora cuando desciende el fuego, ¿sí? Sobre el templo, que era la confirmación de que la presencia, la gloria de Dios se manifestaba ahí, iba a estar manifestándose en ese templo construido por Salomón. Bueno, ¿cuál fue la alabanza? ¿Cuál fue la reacción de los israelitas? Alábenlo, porque Él es bueno, ¿sí? Y su misericordia es para siempre. Esdras 3:11, hermana Sandra. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. La reconstrucción del templo. Después, ¿cierto? De lo que Dios había permitido que ocurriera con Israel. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Alábenle, alabémoslo, cantémosle, ¿sí? Hagamos fiesta en su honor, porque Él es bueno. Vamos, Salmo 100, versículo 4 y 5, hermana Miriam. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué lindo. Tremendo salmo este, ¿no? Pastor, ¿cuáles eran los versículos? ¿100 cuánto? El de ahora, 100, Sí. versículos 4 y 5. Gracias. De nada. Entren por sus puertas con acciones de gracia, hermano. Qué lindo. Entra a su presencia. Hoy día es eso. Entra a su presencia. Hoy día el templo físico no es condicionante para nuestra alabanza. ¿Sí? Podemos usar el templo como un lugar para reunirnos y para entrar a su presencia.
pero el templo no es condicionante, ¿ya? Entrar en su presencia hoy lo hago en mi pieza, a solas, lo hago cuando voy el camino para allá, caminando para acá, voy en un auto de viaje, cierro mis ojos y de mi corazón puedo entrar a su presencia con acciones de gracias, con alabanza. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Dios es bueno, queridos hermanos. Y leo yo el Salmo 135, versículo 3, para terminar. Hermano, hay muchos más, especialmente los salmos, los profetas, ¿ya? Sobre la bondad de Dios, pero vamos a terminar con este. Salmo 135, versículo 3. Alabad a Jah, sí, porque Él es bueno. Canten salmos a su nombre, porque Él es benigno. Se dan cuenta, se ocupa un sinónimo, no un antónimo, perdón, un sinónimo, bueno y benigno. Así es nuestro Dios. Entonces, si Él es así, alabémosle. Alabémosle. Sí. Por lo tanto, ante tan maravillosa manifestación de la esencia de Dios en su bondad, ante esto debería haber una reacción en nosotros. ¿Sí? ¿Y cuál es esa reacción? Alabanza. Alabémosle porque Él es bueno. Si hemos sabido que Él es bueno, bien, tenemos ya una razón para ir el domingo, para ir el jueves, el día que nos congreguemos, ¿sí? Y cuando haya un tiempo de alabanza, usted dele con todo, hermano, olvídese que están al lado suyo los hermanos que si lo hacen, si no lo hacen, hermano, usted cierre sus ojos, y si tal vez es un templo donde usted no puede levantar sus manos, no importa. Ahora, si es valiente, levántelas nomás, ¿sí? Si no lo van a expulsar, levántelas nomás, ¿ya? Pero si no, ningún problema, cierre sus ojos y levante su alma al Señor, que es lo más importante, ¿no? Y de lo más profundo de su corazón diga, Señor, vengo a alabarte porque sé que eres bueno. Tu bondad es para siempre. He visto tu bondad, Señor. ¿Sí? Y aunque mis pruebas aparentemente no las veo, sé que tienes un propósito. Y en ese propósito, al final, yo miraré para atrás y diré, te alabo porque has sido bueno. Siempre has sido bueno conmigo. Amén. Tito 3:4 y Efesios 2:7. ¿Cómo no alabar la bondad de Dios si la bondad de Dios está ahí, ¿sí? Como parte del plan de la salvación? Y con esto terminamos, mis queridos hermanos. Vamos a Tito 3:4 primero, ¿sí? ¿Se recuerdan que cuando vimos la misericordia explicamos Tito 3:4? ¿Se recuerdan que cuando vimos la misericordia de Dios explicamos que siempre hoy día nosotros los cristianos evangélicos, los protestantes, enfatizamos siempre la gracia de Dios? ¿Sí? La salvación es por gracia, la gracia, la gracia. Pero no está mal, porque la salvación es por gracia, Pablo lo deja claro. Pero en el contexto de donde Pablo dice que es por gracia, se manifiesta también el amor, la misericordia, y ahora vamos a ver que también en el mismo contexto se manifiesta la bondad. Por lo tanto, la salvación no es exclusiva producto de la gracia, entre comillas, de Dios, sino de toda la manifestación de sus atributos maravillosos. ¿Por qué? Porque la gracia se produce de parte de Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Dios es un Dios lleno de gracia por esto, ¿ya? O sea, es lo que hemos estado viendo. No es su favor inmerecido, no lo merecemos, pero Dios lo manifiesta. ¿Ya? Pero primero veamos Tito 3:4. Ya leo yo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Miren la filiación entre la bondad y el amor de Dios. Versículo 5, nos salvó. ¿Qué se manifestó para salvarnos? La bondad de nuestro Dios. Alabémosle, porque grande es su bondad, manifestada en la obra de salvación del Señor. Y ahora sí, vamos al contexto, este contexto de Pablo, que es tan rico, ya, en mostrarnos cómo se manifestaron, ¿cierto? Se manifestó la esencia de Dios en sus atributos para nuestra salvación. Efesios, capítulo 2, versículo 7. Pero vamos a ver todo el contexto. Leamos del versículo 4 adelante, por favor. ¿Sí? Aquí está, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en
misericordia. Luego, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La obra plena del Señor de salvación. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. O sea, gracia manifestada en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, cuando el versículo 8 nos dice que somos salvos por gracia, no está diciendo que la gracia aislada es la razón, sino que la gracia de Dios es producto de su amor, de su misericordia, de su bondad. Es gracia expresada, ¿cierto? Sí, es gracia expresando la bondad de Dios en el versículo 7. Mis queridos hermanos, somos salvos gracias a que la salvación de nuestro amoroso, misericordioso, bondadoso Dios se manifestó en gracia para nosotros. Abrió la salvación para todo ser humano. Así que tenemos razón para alabarlo, ¿no? Hagámosle caso al Antiguo Testamento, hermano. Aquí veamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios bondadoso, manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Veamos a Jesús. Qué bueno fue el Señor. Qué bueno. El Señor Jesús fue muy, muy bueno con la gente. Con la gente, ¿sí? O sea, lo único que trató así drásticamente fue a los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos estaban cerrando la puerta al Evangelio del Señor, porque estaban privando a la gente, se estaban poniendo ahí entre medio la manifestación del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios para la gente. Obviamente el Señor los trató fuertemente, tenía que hacerlo, pero recuerden lo que dijo y lo que oró por ellos en la cruz. Padre, perdónalos. ¿Sí? Ahí está incluido Anás, Caifás y toda la tracalada de religiosos, ¿sí?, que lo vendieron vilmente, ¿ya? También estaban incluidos ellos. Alabado sea el Señor por su bondad, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta? Si no, ya vamos terminando. Bien. Qué bueno. Espero que haya quedado clarito. Y recuerden, mis queridos hermanos, si yo al principio del estudio le hubiera dicho, hermano, ¿usted sabe que Dios es bueno? Usted me hubiera dicho que sí. Lo más probable es que me lo ha citado muchos de los versículos que yo le di. Pero recuerden que estos estudios nos permiten refrescar esto, ¿sí? La palabra de Dios está actuando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos está, ¿cierto?, vivificando el conocimiento que tenemos de Dios para llevarnos a vivir, ¿sí?, durante la semana, la bondad, en este caso, la bondad de Dios. La bondad de Dios. Amén. Así que ya sabemos, ¿no?, hacia dónde va este tema. Tiene que haber una reacción hoy, pero eso lo vamos ya a ver en unos años más, no tanto. En un tiempo más vamos a ver si la conclusión de este tema que tiene que ver con nuestra reacción. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor. Sí, oremos al Señor.